ministro de Educación de la Nación, pero tuvo una reunión con el Consejo Federal de Educación el martes, y ante la llegada, obviamente, de esta segunda ola de coronavirus, se reunieron y en esa sesión virtual los ministros acordaron sostener las clases presenciales en todo el país, pese al aumento de los contagios y el endurecimiento de los controles para reducir la circulación social. Doctor Trota, Jorge Calvo lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, ministro, quiero que nos cuente cómo observa usted el panorama hoy. Creo yo personalmente que la Argentina dio un salto cualitativo muy importante cuando tomó el gobierno nacional la decisión de decir vamos a clases presenciales. Ahora estamos otra vez en un riesgo epidemiológico que lo conoce todo el mundo. Ustedes lo analizaron, como decía hace un momento, con los ministros. ¿Cómo lo ve? ¿Qué examinan? ¿Qué podemos concluir de eso? Bueno, para nosotros es muy importante dejar en claro la mirada de nuestro gobierno, que es priorizar la presencialidad cuidada. No es cualquier presencialidad, es una presencialidad que implica el cumplimiento de estrictos protocolos. Protocolos preventivos, como el distanciamiento físico dentro del aula, el uso de tapaboca, el ingreso escalonado, la ventilación cruzada, y protocolos de rápido accionar frente a un caso sospechoso o positivo de COVID-19. Sí. Y eso nos permite, a partir de la evidencia que hemos construido a lo largo del 2020, pero principalmente la evidencia y la experiencia de este 2021, establecer que la escuela es un espacio de bajo riesgo de contagio, como ocurre con otros espacios institucionales que se cumplen los protocolos. Y por eso consideramos fundamental priorizar la presencialidad, porque los especialistas nos están marcando que el problema de multiplicación del contagio se da principalmente en aquellos lugares donde no se cumplen las pautas de distanciamiento, de ventilación, de tapaboca, y creemos que no podemos penalizar un espacio tan necesario, tan imprescindible como es la escuela, en un contexto que la evidencia nos confirma que es un espacio de bajo riesgo en cuanto al contagio, y sí poner el foco para poder regular con compromiso social, pero también con fiscalización de los gobiernos provinciales, que en otros ámbitos también seamos responsables para poder contener este segundo impacto del COVID-19 mientras seguimos avanzando en la vacunación de nuestra población. Bueno, usted tomó un término que a mí me parece también sumamente importante recalcar. Presencialidad cuidada, que no es cualquier presencialidad, es la que hoy se tiene que tomar en cuenta en los colegios, para llegar finalmente a concluir lo que usted decía, que la actividad escolar no potencia los contagios del personal docente o de los estudiantes, ¿no? Bueno, efectivamente, esa es la evidencia que tenemos. La escuela inclusive está detectando casos de contagio, pero la evidencia y los especialistas nos marcan que no se dan en la escuela. Sí, la escuela los detecta a partir de que muchas jurisdicciones tienen testeo de docentes, y en todas las jurisdicciones al momento de ingresar a la escuela se realiza un control epidemiológico, por ejemplo la temperatura, y frente a lo que pueden ser algunos síntomas de COVID hay que proceder en aislar el aula o burbuja, como se conoce habitualmente, frente a casos sospechosos, ¿no? Y tenemos que sostener el aislamiento hasta que descartemos que es un caso positivo. Y los indicadores que tenemos, digo, en eso son contundentes, a partir de la plataforma Cuidar Escuela, donde se ingresan todos los incidentes, todos los acontecimientos vinculados al COVID-19, y eso nos da un número que, en cuanto a los estudiantes, hemos tenido casos positivos en menos del 0,2% de la población de estudiantes en nuestro sistema educativo, y en el 1,03% si tomamos en cuenta docentes y personal no docente. Entonces eso nos permite seguir poniendo en la centralidad el desafío de la presencialidad cuidada, porque la evidencia nos marca que es el camino correcto. Hace un momento, antes de iniciar la charla con usted, decía, bueno, la importancia que es el tema educativo, y creo que no descubrí nada al decirlo, todo el mundo sabe, aquella persona que tiene un poco de conciencia, el tamaño importantísimo que tiene el tema educativo en cualquier país del mundo que busque desarrollarse. Esta pandemia ha hecho que, bueno, todo el mundo empiece a ver qué es lo mejor, cómo podemos sortear una dificultad tan grande como es dar clases frente al desafío del COVID-19.
Bueno, muchos países lograron esa presencialidad cuidada, pero pusieron el acento en el tema de los educadores, o sea, de los maestros. Cuidaron precisamente el tema de los maestros, la vacunación, que estén bien y que además empiecen a los contenidos a fortalecer, a hacer una concentración de currículas, creo que le llaman, para poder impartirlas en el menor tiempo posible y así ganar el tiempo que se perdió el año pasado. ¿Se piensa hacer eso en la Argentina? No sé si me comprendió bien lo que le pregunto, ministro. Bueno, pero ese es el desafío que venimos desarrollando, que venimos desplegando, y el desafío también que tenemos que seguir transitando en este 2021. Argentina definió ubicar a los docentes, a los maestros y maestras y a los auxiliares de la escuela como población prioritaria para acceder a la vacuna del COVID-19, cosa que no ocurrió en la mayoría de los países. Esto permitió, hasta la fecha, haber vacunado casi 500.000 de docentes y auxiliares, ¿no? Un poco más de un tercio de los docentes y auxiliares de la educación obligatoria. ¿Estamos hablando de un porcentaje de un 90% probablemente o no? Del total. No, un tercio. Sí. No, en el total del sistema educativo sí. Son 1.450.000 sí. docentes y auxiliares, y contamos la educación inicial, primaria, secundaria y la educación superior. Pero si dejamos de lado la educación superior, que es universitaria y terciaria, son 1.250.000 personas, de las cuales ya seamos vacunadas casi 500.000. Entonces es más de un tercio de los docentes y auxiliares de la educación obligatoria, donde hemos priorizado la presencialidad cuidada. Y eso es un paso fundamental, pero dejando en claro que lo que permite el regreso cuidado, seguro a las aulas, no es la vacunación, son los protocolos estrictos. Eso lo confirma la experiencia y la evidencia desarrollada a lo largo de todos estos meses. Y por supuesto también transitamos nuevamente la priorización de la disminución de la brecha digital, que quedó en evidencia a partir de la pandemia, que fue iluminada por la pandemia. Y también ha sido iluminada la injusticia, ¿no?, clara, las desigualdades, y también ha sido iluminada la responsabilidad indelegable que tiene el Estado en avanzar a reducir esa brecha digital. Por eso creo que argentinos y argentinas tomamos real conciencia de la enorme equivocación, ¿no?, del error de darle la espalda a la escuela que implicó la gestión de Macri, porque entre otros aspectos, Mauricio Macri en su gobierno desarticuló, dejó de lado un programa emblema como era Conectar Igualdad, que implicó que entre el 2010 y el 2015 se distribuyeran 5.300.000 computadoras. Llegó Macri y decían que las computadoras sobraban, y dejó de distribuirle computadoras a nuestros estudiantes. Y eso implicó un retroceso, un costo social y educativo que se hizo más evidente que nunca a partir de la pandemia. Nosotros recuperamos nuestro plan de conectividad, hemos distribuido 130.000 computadoras en el 2020, hoy estamos fabricando más de 600.000 computadoras en Argentina, con una inversión superior a los 17.000 millones de pesos. Por supuesto que esto es un primer paso, no resuelve la enorme injusticia, pero es un paso más, es el paso correcto que tenemos que seguir dando, como por supuesto también la formación de nuestros maestros y maestras como una responsabilidad indelegable del Estado. Hemos capacitado y formado en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones y metodología de educación a distancia a más de 500.000 de docentes a lo largo del 2020. Entonces creo que esa es la agenda de trabajo que tenemos que seguir afianzando a lo largo de este año. Y en el caso de esta provincia como Salta, ¿qué es lo que usted recomienda, ministro? ¿Esto queda directamente reservado al criterio de las autoridades provinciales, la continuidad de las clases presenciales, o tiene también algo que ver la recomendación que puede hacer desde el Ministerio de Educación de la Nación? Nosotros hemos generado con todos los gobernadores y gobernadoras, con sus ministros y en particular con el gobernador Sáenz, con el ministro Canepa, una mirada común, un consenso que es priorizar la presencialidad cuidada en nuestras escuelas, fiscalizar el cumplimiento de los protocolos, que si hay que adoptar medidas restrictivas, no se empiece por la escuela, que es lo que ha dejado claro nuestro presidente. Pongamos el foco en aquellos lugares donde se multiplica el contagio y no penalicemos a los lugares como las escuelas, donde estamos haciendo un enorme esfuerzo para sostener la presencialidad cuidada, para conjugar
el derecho a la educación, la presencialidad y por supuesto también el cuidado de la salud. Ese es el desafío que tenemos, y que si llegado el caso la situación epidemiológica es muy compleja y se tomaron medidas restrictivas más allá de la escuela y esos indicadores no lograron mejorar, puede llegar a afectar a la escuela. Ahora, si afecta a la escuela, esto implica que la decisión hay que adoptarla en la mínima unidad geográfica posible. No se puede tomar a Salta como un todo. No es lo mismo Salta capital que Salvador Massa. No es lo mismo Salvador Massa que Orán, para mencionar localidades, ¿no? Que algunas están más cerca que otras, pero que tienen realidades muy distintas. Entonces, realidades diferentes implican abordajes en momentos distintos. Y eso también es el otro consenso que hemos construido, por supuesto, con el gobierno de la provincia de Salta. Celebro que ustedes lo entiendan así, veo que tiene un conocimiento absoluto, pleno sobre eso, porque Salta tiene 155.000 kilómetros cuadrados de extensión territorial y tenemos 60 municipios. Entonces, la realidad de Salta capital no es lo de Cafayate, La Poma o Orán, como usted dijo hace un momento. ¿Podremos llegar a dar los 180 días de clase obligatorios por ley? Bueno, los 180 días de clase los vamos a cumplir en un modelo de presencialidad y no presencialidad, que es la alternancia. No, esta es la excepcionalidad que estamos transitando, no es la escuela que queremos, es la escuela que nos impone la pandemia, pero es la escuela que también expresa el aprendizaje social, expresa el compromiso de nuestros docentes, de las familias y los estudiantes, y es un año que nuestro compromiso es garantizar los aprendizajes. No vamos a acreditar ningún aprendizaje que no se haya transitado de manera efectiva. Por eso hemos desarrollado el concepto de unidad pedagógica. Los aprendizajes que nos quedaron pendientes en el 2020, que fue un año de enorme esfuerzo de toda la comunidad, los vamos a tener que transitar en este año, que es doblemente excepcional, porque nos han quedado aprendizajes truncos en el 2020, pero también es un año que estamos lejos de recuperar la presencialidad absoluta, ¿no? Y por eso también somos claros que si tenemos que adoptar alguna decisión que implique, ¿no?, extender el concepto de unidad pedagógica conjuntamente con el 2022, lo vamos a hacer, porque bajo ningún punto de vista renunciamos ni a los aprendizajes ni a la calidad educativa en un momento tan desafiante para nuestra escuela. Perfecto, ministro Nicolás Trota, le agradecemos su tiempo y que nos haya atendido, muy amable. No, muchísimas gracias, muy buenas tardes para todos. Bueno, clarito, Trota, ¿no? Sí, súper claro, súper... ¿Cuál es la prioridad? La Presencialidad.